Hola, hola María. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Gracias a todos, a todas las personas que se están conectando. Hoy vamos a hablar de un tema muy en concreto que nos han estado solicitando, que es cómo podemos construir un modelo predictivo de reclutamiento desde cero con un método estructurado paso a paso. Para los que no nos conocen, mi nombre es Adriana Zúñiga, yo soy psicóloga ocupacional y hoy me acompaña María Barrios, también ella es psicóloga y consultora en Central Test. Bueno, antes de comenzar, les comentamos que estamos grabando este webinar y al final de la presentación van a recibir un correo junto con un link directo a la grabación y vamos a enviarles también una guía muy práctica, un tipo checklist que hemos preparado para ustedes y que les va a ayudar también a estructurar mejor sus procesos de reclutamiento predictivo. Pueden dejar en cualquier momento aquí sus dudas, sus preguntas, aquí está el chat y al final vamos a dejar unos minutos para responder a sus dudas. Este es el programa de hoy. Vamos a iniciar con los métodos y prácticas que actualmente en reclutamiento ya no nos están funcionando. Después vamos a hablar de los criterios de éxito, que son la base esencial para la creación de nuestros modelos predictivos. Y posteriormente vamos a pasar a la demo. En esta demostración vamos a crear primero un modelo predictivo, y luego vamos a hacer una demo para dar a conocer cómo podemos lanzar una campaña de reclutamiento con un caso práctico. Antes de pasar al tema, queremos platicarles un poco más de quiénes somos. La mayoría de ustedes, nuestros clientes, nos conocen como Central Test, un editor internacional de evaluaciones psicométricas por más de 23 años. Nuestras soluciones han evolucionado con el tiempo y en los últimos años hemos evolucionado a una propuesta mucho más integral y predictiva que combina psicometría con tecnología. Y como parte de esta evolución, este año tenemos un cambio de nombre y un cambio de imagen. Así que tenemos el gusto de informarles que estaremos pasando de Central Test a KeyPredict. Este cambio va a ser oficial a finales del mes de mayo, así que actualmente estamos en un periodo de transición. Y algo muy importante que aclarar aquí es que ustedes pueden tener siempre la tranquilidad y la seguridad de que la calidad y el rigor científico de nuestras evaluaciones siempre se van a mantener en el centro de nuestra propuesta. Todo lo que nos caracteriza hasta hoy, el rigor científico, la validación continua, la fiabilidad de nuestras pruebas, se integran ahora en una plataforma más completa que combina psicometría, tecnología y también la inteligencia artificial. Como saben, nuestras soluciones se encuentran en una plataforma diseñada para gestionar todos sus proyectos de recursos humanos, en reclutamiento y selección de personal, desarrollo y evaluación de competencias, en sus procesos de onboarding, integración, movilidad interna y específicamente en reclutamiento. Nuestra propuesta hoy en día es revelar el potencial gracias al matching predictivo, que propone primero definir qué hace que alguien tenga éxito en un puesto y a partir de ahí evaluar con criterios que sean claros, comparables y que permitan anticipar el desempeño real en un puesto. Y para empezar con este tema, María nos va a compartir algunos errores comunes que podemos seguir cometiendo en temas de reclutamiento y selección. Muchas gracias, Adriana. La realidad de las organizaciones es que muchas veces la decisión de seleccionar y de contratar a un candidato se basa en datos que son poco predictivos. Tomamos un currículum que primero llama nuestra atención, que nos impresiona, revisamos también el tipo de experiencias que ha tenido la persona y si bien algunas empresas tienen herramientas de evaluación y hacen entrevistas estructuradas bien definidas, esto no quiere decir forzosamente que la decisión se base en criterios que son verdaderamente predictivos. Por eso, cuando hablamos de reclutamiento,
hay un punto que muchas veces se subestima, y esto es que algunas decisiones, si bien parecen racionales, en realidad en la práctica son ilusiones. Y las vamos a nombrar aquí como las 3 grandes ilusiones del reclutamiento. La primera es que el currículum permite predecir el desempeño de una persona en el puesto. En realidad lo que el currículum mide es la conformidad o el cumplimiento en la formación académica, en la experiencia, en la trayectoria en general, que por supuesto que es útil, pero es información declarativa. No va a reflejar la capacidad de ejecución ni el nivel de adaptabilidad de la persona. No nos va a decir cómo actúa en el puesto, ni cómo reacciona bajo presión, cómo aprende mejor, cómo se adapta a un equipo, a cierto tipo de liderazgo, ni tampoco a una cultura organizacional. La segunda ilusión es que la buena impresión en la entrevista nunca falla. En la entrevista, después de intercambiar información con la persona, sentimos que esta persona es la adecuada para el puesto. Vemos que la persona es transparente, coherente, que se presenta de manera segura, pero la realidad es que estamos midiendo en gran parte nuestra propia afinidad con el candidato. A veces lo que se está midiendo no es la capacidad del candidato de tener éxito en el puesto, sino la capacidad del candidato a crear una impresión. Y sí puede enriquecer nuestra decisión, pero no deberíamos de tomar decisiones por tener una buena impresión solamente. Podemos encontrar candidatos que se sienten cómodos, seguros de sí mismos, que son agradables, sociales, espontáneos, que responden con mucha rapidez y con naturalidad y que tienen facilidad para generar conexión. Pero estas características, aunque son muy positivas, no necesariamente van a garantizar un buen desempeño en el puesto. Por otro lado, podemos tener también candidatos que son más reservados, menos expresivos, que pueden parecer más cautelosos en sus respuestas, quizás tomarse más tiempo para estructurar sus ideas o que no destacan de inmediato por su carisma. No obstante, este tipo de perfiles puede contar con competencias que son altamente relevantes, como puede ser una mayor capacidad de análisis, profundidad de pensamiento, enfoque en resultados, constancia, responsabilidad, que les van a permitir desarrollarse de manera muy efectiva en el puesto. La tercera ilusión sería que la inteligencia artificial es suficiente para reclutar de manera inteligente. La realidad es que si bien la inteligencia artificial analiza palabras claves, por ejemplo en un currículum, no analiza comportamientos. Esto es un reto que es mucho más reciente y que está tomando cada vez más espacio en nuestros procesos, permitiéndonos reclutamientos más sofisticados o más avanzados. Pero es cierto que si bien la inteligencia artificial puede ayudarnos a ganar tiempo, a organizarnos mejor y a automatizar procesos, todo va a depender en gran medida de cómo estructuramos la información que le proporcionamos a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial parte de lo que nosotros le damos como información, y si los criterios son poco claros o un poco vagos, o si el referencial está mal construido, la inteligencia artificial simplemente va a acelerar esas imperfecciones. Recordemos que la inteligencia artificial analiza palabras claves por proximidad, pero no evalúa realmente las competencias comportamentales, las aptitudes, la resiliencia, ni la capacidad de aprendizaje dentro de un contexto organizacional específico. Bien, ahora, ¿qué podemos hacer frente a estas 3 principales ilusiones que nos comenta María? Que por supuesto aún hay más. Pero bueno, una de las más recientes es justamente esto que nos comenta María, que la inteligencia artificial viene a tomar un terreno dentro de nuestros procesos. ¿Y qué tenemos que hacer aquí frente a estas ilusiones? El primer desafío está en dar un paso atrás y cambiar
el enfoque, cambiar la lógica, cambiar el chip, para no quedarnos solo con las señales visibles del currículum o de la entrevista, sino anticiparnos y definir los criterios que realmente puedan predecir el éxito en el puesto. Entonces, aquí en primer lugar vamos a definir un criterio de éxito como un comportamiento que se puede observar, reconocer y relacionar directamente con el buen desempeño en un puesto determinado. Nos vamos a preguntar aquí, ¿qué hace una persona y qué comportamientos tiene que lo lleve a tener éxito en un puesto? Y a partir de ahí podemos identificar esas características y las vamos a dividir en dos. Las competencias de superficie y las competencias predictivas. Las competencias de superficie son esas que suelen aparecer de forma genérica en las descripciones de puesto, palabras muy comunes que de seguro se sienten familiarizados, como tener buena comunicación, ser proactivo, tener liderazgo, adaptabilidad, orientación a resultados, etcétera. Que son conceptos bastante atractivos al momento de verlos, pero en realidad son muy amplios y muy poco específicos. Entonces, como son poco específicos al contexto del puesto y de la empresa, cada persona los puede entender de diferente manera y eso hace que la evaluación durante el reclutamiento sea menos objetiva y más difícil de comparar entre candidatos. Así que dentro de nuestra propuesta en Central Test trabajamos con competencias predictivas, aquellas que en un rol específico y dentro de la organización permiten distinguir mejor a los perfiles de éxito. Son competencias que son medibles y que son estables en el tiempo, como por ejemplo la capacidad de aprendizaje, la gestión emocional, el rigor en la ejecución, la solución de conflictos. Son este tipo de competencias las que realmente marcan la diferencia y permiten identificar a los perfiles que de forma consistente van a lograr un mejor desempeño. Existe una regla de oro que dice que un criterio solo existe si es observable. En un proceso de reclutamiento y selección de personal, partimos siempre de una descripción de puesto, de un perfil, un documento que tiene un perfil general, un objetivo, una lista de responsabilidades y funciones, y es ahí donde aparecen estos términos en la lista de competencias que dice comunicación, liderazgo, autonomía, proactividad, conceptos que son muy amplios. Y el problema de las competencias de superficie que veíamos es cómo están formuladas. El reto es justamente pasar de estas formulaciones a criterios observables, medibles y directamente vinculados al desempeño en ese puesto. Y ese es el primer paso, lo que nos va a permitir construir un modelo predictivo personalizado y con capacidad de predicción. Entonces, el enfoque correcto consiste en traducir cada criterio en comportamientos observables, es decir, pasar de conceptos generales a acciones concretas que podamos ver en la práctica. Por ejemplo, cuando hablamos de autonomía, no es solo una persona que sea autónoma, una persona que sea muy independiente, sino cómo se manifiesta realmente en el trabajo, qué tan capaz es una persona de, por ejemplo, aclarar una solicitud poco definida, proponer un plan, avanzar sin necesidad de tener supervisión constante. Por ejemplo, rigor también es un concepto muy amplio. Podemos hacerlo todavía más concreto hablando de rigor en la ejecución, que es la capacidad de entregar resultados consistentes, con control de calidad y un seguimiento claro de los procesos. Y lo mismo pasa con trabajo en equipo. Trabajar en equipo no es solo llevarse bien con otras personas, sino tener la capacidad de coordinar, de gestionar desacuerdos, de definir responsabilidades y avanzar, incluso cuando hay diferencias entre los miembros de un equipo. Entonces, la pregunta clave aquí es, ¿cómo identificamos esos criterios que realmente marcan la diferencia en ese puesto y en ese contexto? ¿Y cómo le damos el peso adecuado en la toma de decisiones? Aquí les compartimos algunas preguntas que nos podemos plantear. La primera sería, ¿este criterio está realmente relacionado con el desempeño en el puesto y si de forma general es un criterio que tiene impacto o es una competencia esencial o si es solamente algo que está bien visto en la empresa?
Luego, ¿se pueden evaluar esas competencias de forma fiable? En otras palabras, evaluar a todos los mismo método de evaluación, porque si no, podemos decir que esta evaluación se convierte más en una opinión que en una evaluación confiable. Otras preguntas pueden ser, ¿permite diferenciar entre candidatos? ¿Es determinante en la decisión? Preguntarnos aquí si estos criterios son un punto fuerte, una competencia que sea no negociable en el puesto o una competencia opcional que tal vez nos aporte valor o que sea un elemento complementario. Tenemos aquí un ejemplo con la competencia resolución de problemas. Aquí puede tener muchos elementos amplios y específicos, así que lo primero sería definir la competencia, que se define como la capacidad para analizar problemas complejos, identificar las causas reales y tomar decisiones eficaces en contextos de incertidumbre. Después nos preguntamos, ¿qué comportamientos podemos observar? Una persona con esta competencia debe de ser capaz de diferenciar la raíz de un problema y su causa, debe de ser capaz de analizar la situación, formular hipótesis, contrastar las hipótesis y ajustar sus decisiones en función de los resultados. Ahora, ¿cómo lo evaluamos en la práctica? Podemos hacerlo a través de casos prácticos, hacer ejercicios de razonamiento o ejercicios situacionales. Y también en la entrevista, ya con el candidato, podemos establecer preguntas como cuéntame de una situación en la que te equivocaste al analizar un problema. ¿Cómo te diste cuenta de esa equivocación o de ese problema? ¿Qué hiciste después? Este tipo de preguntas durante la entrevista es clave porque no solo evalúan la capacidad de análisis, sino también la capacidad de aprender, de corregir y de tomar mejores decisiones en contextos reales. Si les preguntáramos, y lo pueden incluso dejar aquí en el chat, si les preguntáramos a ustedes cuál es la competencia más importante para tener éxito en cualquier trabajo, probablemente tendríamos más de 20 respuestas distintas. Cada quien puede pensar que hay una competencia más importante que otra, tener tal vez en sus empresas su lista de competencias predefinidas, pero lo interesante es que más allá del puesto y de la industria, hay 5 competencias transversales que marcan la diferencia. Además de resolución de problemas, el ejemplo que veíamos hace un momento, tenemos otras competencias universales, por eso son llamadas transversales, que funcionan muy bien para todo contexto y que en realidad todos y todas deberíamos de desarrollar. En primer lugar, tenemos capacidad de ejecución. Sé que suena bastante obvia, pero no lo es tanto. La capacidad de ejecución es lograr resultados. Todos conocemos a una persona en el trabajo o en la vida real o en la vida personal que tiene ideas brillantes, que hablamos con ellos y siempre propone ideas que son muy buenas, pero muchas veces no logra concretar sus ideas. Y por otro lado, también podemos conocer a esa persona que sin tanto discurso, sin decir mucho, simplemente logra resultados. Entonces están las personas que opinan durante una reunión, sí, estaría bien hacerlo de tal o tal manera, y hay otras personas en las reuniones que alzan la mano y dicen, yo lo pruebo esta semana y yo puedo mostrar resultados. Esta segunda persona es la que ejecuta, no es la intención, no es nada más estar motivado, tener la motivación y el interés. La diferencia está en la acción, es lograr resultados. Resolución de problemas, ya lo veíamos hace un momento, que es resolver problemas, analizar, probar y decidir. Por ejemplo, algo falla en la empresa, en un proyecto, y es justo la persona que va a preguntarse qué parte exactamente está fallando y qué podemos hacer para probar algo diferente y cómo se va a implementar. Es plantearse las buenas preguntas, no nada más quedarse como con la duda o la parte de analizar el problema, sino también probar, decidir y verificar. Nuestra tercera competencia transversal es la capacidad de aprendizaje. Es
clave hoy en día más que nunca, la capacidad de aprender. El mundo cambia, las herramientas cambian, los roles también cambian. Cuando decimos, por ejemplo, a alguien que va a ser nuevo en la empresa y puede decir, no, esto no es lo mío, yo la tecnología no me siento como que muy cómodo trabajando con tal o tal herramienta, pero otra puede decir, no lo sé todavía, no sé usar tal herramienta de trabajo, pero lo puedo aprender. Esa pequeña diferencia del todavía puede cambiar completamente la trayectoria profesional. En muchos puestos, si no es que en todos, lo que importa es qué tan rápido una persona pueda aprender. Y esto va muy ligado a lo que es la capacidad de adaptación. No nada más aprender, sino adaptarse, ajustar la forma de actuar cuando cambia el contexto. Porque como sabemos, y creo que todos somos testigos, porque lo que antes nos funcionaba no necesariamente nos está funcionando hoy. Por ejemplo, cuando cambiamos a trabajar todos de presencial a remoto, este tipo de conferencias que podemos tener en línea, trabajar desde casa, tal vez en otros contextos o situaciones, las personas pueden intentar hacer exactamente lo mismo que antes y otras personas que son más adaptables pueden y logran ajustar su comunicación, su organización, su forma de trabajar, incluso su forma de colaborar en equipo. Entonces, adaptarse es justamente eso, anticiparse y ajustarse al nuevo contexto. Y por último tenemos razonamiento crítico. Esta es una competencia transversal esencial que siempre ha existido, que es la capacidad de cuestionarse antes de actuar. Cuando recibimos una instrucción, cuando recibimos un dato, podemos ejecutarlo de forma automática. Una persona con pensamiento crítico o con razonamiento crítico se va a preguntar si eso tiene sentido, si hay otra forma en la que se podrían hacer las cosas, qué impacto podría tener. Entonces, el pensamiento crítico o razonamiento crítico no es complicar las cosas, es cuestionarse para evitar errores también que se han estado cometiendo durante algún tiempo y así tomar mejores decisiones. Si se fijan, estas 5 competencias no dependen de un cargo específico, no dependen de un rol, de un puesto, ni de la industria, ni del nivel jerárquico. No importa si es un analista, un líder, un técnico, un reclutador, un comercial, sino de cómo la persona realmente piensa, actúa y toma decisiones. Y la buena noticia es que, como ya lo hemos visto en webinars anteriores, es que las competencias transversales son evolutivas, se pueden desarrollar, se practican y se entrenan. Y si partimos de esas 5 competencias para construir un modelo, vamos a maximizar desde el inicio las probabilidades de éxito en nuestros procesos de selección. Nos pueden dejar aquí en los comentarios si están de acuerdo con estas 5 competencias o si ustedes podrían agregar alguna otra competencia transversal que no esté en esta lista. Al final lo revisamos. Bien. Una vez definidos los criterios de éxito, considerando estas y otras competencias que sean relevantes y específicas para el puesto, podemos avanzar hacia la construcción de un modelo predictivo. Ojo aquí, es importante entender que un modelo predictivo no es una lista de competencias. Es sobre todo toda una estructura en la que seleccionamos los criterios de éxito y los vamos a jerarquizar según su importancia. Y eso es justamente lo que les vamos a mostrar paso a paso. Primero, María nos va a mostrar cómo definimos el puesto de referencia, dejamos claro cuál es su rol y cuáles son sus funciones y responsabilidades. Después, vamos a construir el modelo de competencias basándonos en nuestro referencial de Central Test, que incluye un total de 64 competencias con sus respectivas definiciones para ayudarles a ustedes a hacer una selección mucho más exacta. Y en la tercera etapa, que es clave, vamos a definir el peso de cada competencia. Vamos a identificar cuáles son esenciales, cuáles son opcionales, cuáles son una ventaja y así qué nivel de importancia tiene cada una.
Y en la etapa 4 vamos a configurar las herramientas de evaluación y vamos a poner en marcha la campaña. Es aquí, en la etapa 4, en la campaña, donde vamos a elegir las pruebas, que son los métodos de evaluación, y finalmente invitamos a los candidatos a participar en el proceso de evaluación. Y ahora le cedo nuevamente la palabra a María para iniciar con nuestra demo. Súper, muchas gracias, Adriana. Vamos a repasar ahora en conjunto cómo crear un modelo predictivo a partir de los diferentes pasos que nos comentaba Adriana recién. Hemos tomado como ejemplo un puesto comercial B2B y vamos a repasar primero algunas características. Primero, tenemos que determinar qué vamos a esperar de este rol. Que la persona pueda generar nuevas oportunidades comerciales, convertir prospectos en clientes y desarrollar un pipeline comercial de calidad e incluso en ciclos de venta complejos. A partir de ahí, identificamos las competencias esenciales: la capacidad de prospección, las habilidades de negociación, la capacidad de argumentación, identificación de oportunidades y también el desarrollo de redes de contacto. Pasamos a nuestra plataforma. La generación de un modelo predictivo dentro de la plataforma se puede hacer de forma manual o utilizando la inteligencia artificial. En este caso vamos a demostrar cómo generarlo utilizando la inteligencia artificial. A partir de los datos que le demos de referencia, vamos a ir completando todos los campos obligatorios y se va a generar un modelo de competencias asociado al puesto, a las funciones y a las responsabilidades. Contamos también con una nueva herramienta que es la asistencia inteligente de KeyPredict. A partir de esta herramienta podemos copiar la descripción del puesto, mencionando, como vemos en este caso, las habilidades con las que se espera que cuente esta persona, así como también las responsabilidades del puesto. Y una vez que ya hayamos completado todos los campos, podemos hacer clic en validar y generar el modelo. El sistema analiza la descripción y con la ayuda de la inteligencia artificial nos muestra cuál es el nombre del puesto, las funciones principales, las funciones secundarias y la lista de 20 competencias que asocia a estas funciones. Aquí podemos ver las competencias con su nivel de importancia, que está representado con estrellas, y vemos también la nomenclatura al lado. En el caso de las 5 estrellas, corresponde al nivel máximo y son las competencias esenciales. En esta parte pueden hacer todos los ajustes que ustedes consideren necesarios, desde ajustar el nivel de importancia de la competencia, quitar competencias y también añadir competencias que quizás el sistema no haya sugerido. La ponderación va a depender completamente de lo que ustedes definan como prioritario. Por ejemplo, podrían decir: para mí la orientación al acuerdo es una competencia clave en la venta para este puesto en específico, para este contexto específico, y entonces asignarle mayor peso. Y por último, esta es la manera en la que se van guardando los diferentes modelos. Esto lo que les va a permitir es ganar mucho tiempo al momento de lanzar una campaña, porque de esta forma ya van a contar con una estructura lista para usar. Gracias, María. Vamos a continuar con la creación de una campaña de selección usando este mismo ejemplo que nos comparte María. Es aquí en la campaña donde seleccionamos las pruebas, lo que les comentaba de esta etapa 4, donde vamos a ponerle en marcha y finalmente vamos a invitar a los candidatos a participar en el proceso. Creamos una nueva campaña con el título y el objetivo. Aquí lo tenemos listo.
Podemos también poner una breve descripción de la campaña. Vamos a usar aquí la opción sí, usar un modelo predictivo, que ya lo tendremos guardado como nos mostró María, que se va a quedar en nuestra sección de modelos predictivos y lo seleccionamos. Y pasamos a la siguiente etapa, donde vamos a poder revisar, ajustar si es necesario alguna competencia, como veíamos anteriormente. Vamos a revisar y ya una vez que esté listo, vamos a validarlo y continuar a la siguiente etapa, en donde vamos a poder elegir las pruebas de evaluación, las pruebas psicométricas. En este caso son dos métodos de evaluación que hemos elegido. Es el test de ventas R, que es un test de competencias en el contexto comercial, hablando de un comercial B2B, junto con un test de personalidad para evaluar los aspectos comportamentales. En este caso, hemos decidido que son los test más pertinentes para este puesto: perfil Pro 2 y test de ventas R. Pueden ver que también tenemos otras evaluaciones que podemos elegir para la campaña, como un test de habilidades cognitivas o un test de ética profesional, un test de intereses profesionales, que pueden ser elegidos según el contexto de cada campaña. En una campaña de evaluación personalizada también tienen la posibilidad de parametrizar el proceso por etapas. Por ejemplo, pueden definir que una vez que los candidatos terminen sus evaluaciones, se active automáticamente una segunda etapa, como el envío de una invitación para una videoentrevista. También es posible automatizar el envío de distintas pruebas en cada etapa del proceso, o correos automatizados que indiquen que el candidato, por ejemplo, ha pasado a la siguiente ronda, a la siguiente fase, configurando según sus necesidades y el flujo de evaluación que quieran seguir. Eso también les va a permitir a ustedes estructurar la campaña de una forma mucho más ordenada y alineada con sus criterios de selección. Y lo siguiente sería añadir a los candidatos o participantes a su campaña. Y así, una vez que los candidatos que he añadido aquí a la campaña hayan completado sus evaluaciones, aquí los podemos añadir uno a uno, van a poder verlo, la lista completa en la campaña con el resultado de Talent Matching, que corresponde al nivel de adecuación. Ok, aquí la lectura y la interpretación de resultados es un tema muy importante. Aquí vemos un score, una puntuación global de match, que es la adecuación, el porcentaje de adecuación frente al modelo predictivo, que nos va a permitir comparar de un vistazo los resultados entre nuestros tres candidatos. Es un primer indicador. Nos resume en qué medida cada candidato corresponde a los criterios que hemos preestablecido, pero todavía no es suficiente para tomar una decisión. Vamos a ir un poco más a detalle y seleccionamos el porcentaje de matching de Alberto Villa, que es nuestro ejemplo. ¿Qué vemos aquí? El detalle de adecuación de cada competencia de nuestro modelo comercial B2B con los niveles de importancia que le hemos dado. Para explicarles así de forma general el gráfico y la posición del candidato en los puntos y líneas que se muestran, vamos a tener la correspondencia por áreas de color. En color verde vamos a encontrar la zona óptima, el nivel esperado, lo que le hemos puesto como un nivel esperado, si lo hemos puesto como una competencia, un criterio esencial o opcional, o si es importante, muy importante, pero muestra la correspondencia óptima. En zona turquesa, si se fijan, está del lado derecho de la zona verde, es que sobrepasa el nivel esperado. Aquí en la imagen vemos una zona verde en las competencias que se han marcado como muy importante. ¿Qué hacemos? Le damos el peso mayor en la zona verde, pero si fue
una competencia más desarrollada de lo esperado, ya va a tocar una zona turquesa. También tenemos una zona amarilla que nos dice si la competencia está presente o no, pero todavía no se considera como una competencia fuerte. Ojo, no es un mal resultado, es una competencia que se está desarrollando, sin embargo, no se considera todavía una competencia fuerte en ese candidato y sí nos indica que esta competencia puede progresar según el contexto y la experiencia. Ojo, nada más para aclarar, zona amarilla no es una zona débil. Las zonas de vigilancia sí serían la zona naranja y la roja, que debemos prestar más atención si falta esa competencia, sobre todo si la competencia es crítica o es esencial y si supone realmente un riesgo para el puesto. Todo esto permite saber cómo podemos acompañar al candidato desde un principio en caso de ser contratado. De la misma manera también podemos ver el detalle por texto. Nos muestra esta gráfica radial, que seguramente ya están más familiarizados con estas gráficas de Central Test, donde podemos ver también la zona por colores. Aquí hemos seleccionado el detalle del test de ventas, pero pueden hacer exactamente lo mismo con Perfil Pro 2, que también fue añadido a la campaña, o con cualquier prueba que ustedes hayan seleccionado. Todo está completamente detallado y eso también le da mucho valor a nuestra plataforma para entender de dónde vienen los resultados y poder analizarlos con profundidad. Es decir, no solo vamos a ver el porcentaje, sino que vamos a ver qué hay detrás de ese resultado. Por prueba, con su respectiva gráfica y con su respectivo análisis factor por factor y cada una de las dimensiones. Aquí, por ejemplo, vemos en qué nivel se sitúa el candidato en cada uno de los factores evaluados por el test de ventas. Vemos un nivel alto en afirmación, vemos una muy buena comprensión de necesidades, ambos en zona óptima. Pero, por ejemplo, si ven en la finalización, el cierre de ventas aparece claramente como un punto de desarrollo con un menor ajuste. Y esto es lo que nos va a permitir valorar mejor los posibles riesgos que pueden estar asociados a ese gap. Y además contamos justo por debajo con la leyenda del gráfico que indica la zona óptima esperada y nos ayuda también a ver fácilmente dónde se posiciona el candidato y sus puntuaciones exactas. Vamos ahora a la parte de reportes dentro de la misma campaña. ¿Qué vemos aquí? En esta sección, que también es muy útil para comparar y analizar, tenemos, por ejemplo, a nuestros 3 candidatos representados en una vista global de Talent Matching con una puntuación de 0 a 100%. Podemos también acceder a la parte de la visualización comparativa de las competencias que fueron asociadas a ese modelo predictivo y a esa campaña. Aquí comparamos el conjunto de candidatos en función de las competencias que hemos definido anteriormente y nos va a permitir entender rápidamente quién tiene el mejor resultado en cada uno de los criterios de éxito. Y también podemos visualizar los resultados por evaluación. Por ejemplo, en el test de ventas podemos ver el comparativo de candidatos en cada uno de los factores evaluados por ese test. Y esto nos permite entrar a detalle y entender mejor el desempeño de cada candidato en cada evaluación que le hemos aplicado. De igual manera podemos acceder al perfil del candidato para ver su insight. El insight también es una sección nueva de la plataforma y para quienes aún no estén familiarizados con esta sección, el insight es una síntesis de los resultados por evaluación. Sabemos que los reportes finales de cada prueba psicométrica pueden ser largos, pueden ser muy detallados y muchas veces lo que buscamos es un resumen con los puntos claros. Por eso esta sección está diseñada para justo simplificar y así permitirles dar de un vistazo toda la información o la información más importante. Eso sí, el Insights no reemplaza el informe completo. Siempre tendrán acceso al reporte completo de la prueba,
pero sí les da una visión global y sintetizada de los puntos clave que además pueden descargar en un solo documento. Otra funcionalidad es el Talent Map, que muestra distintos referenciales por competencias, por empleos, funciones y valores corporativos. Lo interesante del Talent Map es que, sobre todo cuando se han aplicado varias pruebas, esta herramienta permite cruzar toda la información de las evaluaciones que hemos aplicado y tener una visión mucho más completa del perfil. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el referencial de funciones a partir del conjunto de resultados de las pruebas que ha realizado Alberto Villa. Vemos el porcentaje de adecuación a distintas funciones. Se utiliza un sistema de colores también para facilitar la lectura. En este caso, el verde indica una buena predisposición para esas funciones. Y también podemos ver la adecuación a distintos empleos. E incluso aquí, como pueden ver en la imagen, se pueden integrar nuestros modelos predictivos personalizados. Y de igual manera, siempre tenemos la opción de analizar la adecuación de las 64 competencias estándar y los valores corporativos del referencial de Central Test. Eso los comento porque en la campaña van a ver la adecuación con las competencias o con los criterios de éxitos que se han definido para ese modelo predictivo, para esa campaña. Pero la información y la adecuación con las 64 competencias y con los valores corporativos siempre van a estar en Talent Map dentro del perfil del candidato. Y para resumir lo que hemos visto en esta demo, aquí hay un punto muy importante. El modelo predictivo no es algo fijo ni permanente. Siempre ustedes pueden ajustarlo a su realidad. Y de hecho, es recomendable hacerlo. Lo ideal es probarlo y darle seguimiento. Por ejemplo, si un candidato tuvo un buen ajuste durante el proceso de selección, es importante validar después de 3 o 6 meses, incluso antes, para ver si realmente está demostrando esas competencias en el día a día. Y eso se puede medir con indicadores. Luego se pueden hacer ajustes para confirmar las competencias esenciales y si alguna tendríamos que cambiar, ajustar su peso o incluso reemplazarlas por otras competencias que tal vez vemos más reales en su trabajo y en su día a día. Hemos visto casos en donde nuestros clientes observan bajos niveles de matching de forma general. Y cuando analizamos cada caso, nos damos cuenta tal vez que los candidatos, bueno, en ese entonces candidatos, pero que los colaboradores resultan ser muy buenos en su trabajo. Entonces, ¿por qué encontramos de repente bajos porcentajes de adecuación frente a candidatos que resultan ser muy buenos en la práctica? Muchas veces esto pasa porque se han definido demasiadas competencias como esenciales. Les damos el máximo peso a estas 20, 30 competencias, les damos toda la importancia como esencial. ¿Y qué pasa? Es difícil alcanzar esos niveles esperados. Por eso es fundamental que desde el inicio podamos diferenciar entre lo que es realmente no negociable en ese puesto y lo que es importante o complementario y ajustar ese nivel según sea necesario. También para después revisar cada modelo, podemos también acompañar ese seguimiento con herramientas como la evaluación 360 grados o una entrevista de seguimiento que va a permitir también tener otros indicadores y una visión más completa del desempeño de una persona en el tiempo. Ya para cerrar, lo que hemos visto hasta hoy, hasta este momento, es que un buen proceso de selección empieza por definir bien los criterios de éxito. Pero no se quede ahí. Después viene también lo más importante, que es medir y ajustar. Porque entre más medimos, más útil y más precisa se vuelve cada vez la herramienta y el modelo. Y así pasamos de algo teórico a algo práctico que realmente nos ayude a predecir el éxito. Y pasamos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Déjenme revisar aquí en el chat si tenemos alguna pregunta.
Bueno, como comentario, durante la parte de las competencias transversales, las competencias universales, tenemos aquí un comentario muy interesante, la capacidad de comunicación de manera asertiva. Totalmente de acuerdo. Nada más que puede haber variaciones en la importancia también según el puesto. Definitivamente yo creo que la capacidad de comunicación asertiva aplica para todo puesto, para todo contexto. Puede ser, claro, más importante para una industria que otro, pero sí, totalmente de acuerdo con usted. Tenemos aquí un bloqueo. Bueno, eso nos ponemos en contacto con usted. Ya lo vamos a estar revisando terminando este webinar. ¿Es posible visualizar en la plataforma el listado de competencias y sus definiciones? Sí. Una vez que se crea el modelo predictivo, van a encontrar la lista de todas las competencias. Viene ahí un circulito con una I de información y ahí mismo vienen sus definiciones. De igual manera, si quieren tener un documento completo con todas las competencias, que son 64 en total, por las distintas categorías y además las definiciones, tiene también el detalle de, según los comportamientos, nos los pueden solicitar y con mucho gusto les enviamos el diccionario de competencias. Pero sí, definitivamente en la plataforma vienen ahí cada competencia y cada definición. Tenemos también otra duda muy específica con una ATS. También con esta duda específica la contactamos al finalizar. Y bueno, me da mucho gusto leer sus comentarios de agradecimiento. Excelente herramienta. Sí, los invitamos. Ustedes tienen ahí todas las herramientas disponibles de Central Test. Es cuestión de empezar a explorar. Como ven, y les comentaba ya justo al final, no es una herramienta fija ni permanente. Pueden siempre crear sus modelos predictivos, estarlos ajustando, incluso está la posibilidad de duplicarlos, crear nuevas campañas, usar también pruebas de candidatos que ya se han evaluado anteriormente. No tienen siempre que invitar a pasar las pruebas y las campañas a nuevos candidatos. Pueden usar también datos, sobre todo si están en una etapa como de exploración de esta herramienta, pueden usar datos anteriores. María, no sé si tienes algo más que añadir. No, Adriana, muchas gracias y gracias a todos quienes fueron dejando también sus comentarios. Sí, gracias. Y bueno, nada más ya para despedirnos, tanto María como yo estamos en el área de consultoría. Tenemos un área, un equipo especializado para apoyarlos en sus procesos. Sí, bueno, si van a partir desde cero para crear sus propios mapas de competencias, sus propios modelos predictivos, analizar sus puestos, sus funciones, incluso hacer estudios de perfiles de éxito, ya saben que nos pueden contactar. De igual manera les dejamos, ya saben nuestros datos de contacto, pero de igual manera se los dejamos por aquí. Y ya nada más como despedida, comentarles que, bueno, pronto, a partir de, bueno, finales de mayo, seremos oficialmente KeyPredict. Así que los invitamos a seguir nuestras noticias, principalmente en LinkedIn. También estamos en redes para mantenerse al tanto de toda la información que por ahí vamos a estar compartiendo. Bien, y bueno, nada, agradecerles por su tiempo y estaremos enviando la grabación próximamente. A todos muchas gracias y que tengan buen día.